de Jesús. Reunidos hoy estamos en cada lugar para darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque grandes son tus maravillas, Señor. Vamos todos. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Dilo, Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Una vez más. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús. No hay nadie como Él. Por eso levanta tu voz. Dile. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. No hay nadie como tú, Señor. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús. Díselo. Él reina con poder para siempre. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey. Oh, tú nuestro Dios y Salvador. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Ahora todos vamos a unirnos allí donde usted está, todos juntos en su nombre, a cantar para la gloria de su nombre. Conmigo. Canten todos, el día llegó, y con él su gozo. Canten todos, el día llegó. Este es el día. Y con él su gozo. Dile. Cántico nuevo, al Señor celebraremos, y todos juntos sus maravillas proclamar. Canten todos, el día llegó. Vamos a cantarlo. Y con él su gozo. Sí, Señor. Canten todos, el día llegó, y con él su gozo. Levanten sus manos. Levanten sus manos, al Señor celebraremos, y todos juntos sus maravillas proclamar. Oh, sí, Señor. Regocíjate, oh moradora de Sión. Aleluya. Una vez más, digamos. Canten todos, el día llegó, y con él su gozo. Canten todos, el día llegó, y con él su gozo. Cántico nuevo. Cántico nuevo, al Señor celebraremos, y todos juntos sus maravillas proclamar. Sus maravillas proclamar, sus maravillas proclamar. Dile. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Aleluya. Díselo. Él es mi rey, y en tu casa danzaré. Él es mi rey. Sí, Señor. A una voz. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Dale gracias al Señor y bendícelo. Oh, no hay otro como tú, Jesús.
Aleluya. Maravilloso Dios. Para siempre tu gloria, Jesús. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por tanto, cuando Él viene a estar en medio de su pueblo, toda enfermedad, toda oposición y toda maldad no puede resistirse. Tiene que huir de su presencia. Te invito a declarar esta verdad en esta mañana. Que cantemos juntos que el Señor está en medio de su pueblo. Aleluya. Aleluya. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, el Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Levántese, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Vamos a decirlo una vez más. El Señor está aquí. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este
Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de Dios les bendiga. Recuerden que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero desearles bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también brindarles un abrazo en la distancia, animarles a que sigamos adelante, porque el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Hoy es un día muy especial y quiero que me acompañe
hacer lectura de la Santa Palabra que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Leamos solamente una porción de ella, porque nos detendremos del versículo 11 al 19. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero invitarles a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y a que, levantando sus manos juntamente conmigo, adoremos al Señor y le roguemos que la presencia de su Santo Espíritu descienda en este día sobre cada uno de nosotros y que sea guiando esta santa palabra conforme a su voluntad. Señor, en tu presencia nos encontramos y sabemos que tú estás ahí donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, Señor Dios, para bendecir a tu pueblo, para bendecir aún al amigo que hoy se reúne a escuchar esta tu santa palabra. Señor, nos unimos en el Espíritu y por fe, que donde quiera que haya, Señor Dios, una iglesia, un hogar donde se predique tu palabra, oh Dios de la gloria, sea descendiendo tu gracia, Señor, y obrando en cada corazón para sanidad del alma, perdonando los pecados, para sanidad emocional, alejando toda depresión, para sanidad del cuerpo, trayendo salud al mismo. Hoy nos es necesario orar por aquellos siervos predicadores de tu palabra. Hablo de los pastores, hablo de los evangelistas, Señor. Hablo, por supuesto, de aquellos apóstoles que todavía siembran iglesias, o lo que hoy le llaman misioneros, Señor. Aquellos que han dejado su patria para servir a otras naciones, Señor, donde las almas requieren tu asistencia, Señor. Oramos por aquellos que tienen el don profético, porque es necesario, Señor Dios, que tu iglesia escuche en este tiempo la verdadera palabra tuya, el verdadero mensaje, no que salga del corazón de ellos, sino que venga de ti, Señor, desde los cielos, Señor, y por los maestros. 5 ministerios, Señor Dios, que aglutinados bajo tu dirección, Señor, dirigen a la iglesia, predican a los perdidos, Señor, y edifican a los que ya te conocen. Señor, oramos a favor de la tierra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora, queriendo, bajo todo punto de vista, que seas tú el que traiga sanidad a las naciones, a los cuerpos afectados. Señor Dios, muchos yacen hoy en la unidad de cuidados intensivos, otros están separados de su familia porque están, Señor, empezando la contaminación. Pero cualquiera sea la enfermedad, Señor, te suplicamos, Señor, que traiga la sanidad a la tierra. Señor, te pedimos perdón por los pecados de la humanidad, para que tu palabra, como dice, que si invocamos tu nombre, Señor, y nos arrepentimos de nuestros pecados, tú, Señor, nadie más, sanarás la tierra, Señor, y perdonarás nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesús, guíame, Señor, en santidad y también en unción y poder, Señor, por esta palabra que llegue a los corazones de los que hoy se conectan por medio de esta red, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las expresiones del común de la gente se convierten en lo que se ha denominado como, abro comillas, refranes populares, cierro comillas, que no son otra cosa que un modo cotidiano y coloquial que se va insertando
en la cultura del diario vivir, en todo lugar donde la comunicación entre las personas juega un papel importante. Es así como solemos escuchar con frecuencia frases como estas, y también la coloco entre comillas: no son todos los que están, ni están todos los que son, para referirse a que no caben todos, por decirlo así, en un determinado espacio de relación grupal. Y oiga bien, no falta quien en confianza y a manera de chanza, en particular entre jóvenes, diga: entonces ¿qué? ¿Cuántos son los que son? Basado en esto, la palabra que el Señor quiere que compartamos hoy lleva ese título que el Espíritu Santo me ha permitido llamarle: ¿cuántos son los que son? Y hay tres aspectos muy particulares que quiero compartirles, y el primero es que suele suceder que muchos necesitados van a Él por su respuesta. Retomemos la lectura de la palabra que está en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del versículo al 19, pero leámoslos hasta el 13, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Dije que leyéramos hasta el 13, pero me adelanté un poco porque quiero compartirles lo especial de esta palabra. ¿Quién no tiene necesidad en este mundo de una respuesta? ¿Y quién mejor para darla que el Señor Jesucristo? Era muy frecuente en el ministerio del Señor Jesús pasar por todos los lugares donde la necesidad, oiga bien, donde la necesidad de las personas requería de su misericordia y poder para suplirlas. Nos dice el evangelista Lucas que pasaba el Señor entre Samaria y Galilea y entró en una aldea de cuyo nombre no da razón. No sabemos el por qué, pero lo más importante es lo que sigue. Nunca era una casualidad en el Señor que frecuentara lugares donde todo tipo de necesidades requiriesen de Él. ¿Y sabe por qué? Porque su comunión con el Padre, con su Padre Celestial, le garantizaba la presencia del Espíritu Santo y por supuesto su dirección para llevarle a los sitios y necesidades, ya que así y de esta manera fue como comenzó su ministerio, cuando dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviendo del Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto lleno del Espíritu Santo? Para prepararlo en el ministerio y usarlo, en este caso, para lo que vamos a comentar, para que su poder obrara en sanidad. De ahí que dice la Biblia que le era necesario pasar por este lugar, como le fue necesario en el pasado pasar por Samaria, donde una mujer samaritana también estaba con mucha necesidad. Nos dice la Biblia que pasó por este lugar a prestarle atención, además de otras personas. Se concentró sobre 10 hombres leprosos que le salieron al encuentro, y dice la Biblia: los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué gran expresión. Me imagino el volumen con el cual ellos pudieron dirigirse al Señor, porque si levantaron la voz era para que pudiese
escucharlo con atención. Varios detalles son necesarios que tengamos en cuenta para detenernos en ellos. Préstele atención. El primero tiene que ver con la distancia requerida entre Jesús y sus acompañantes, pues la ley se los exigía, y así lo cita la palabra: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de sangre y a todo impuro por contacto de muerte. Tanto a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales habito. Esto está en Números capítulo 5, del versículo 2 al 3. Así que era necesario que ellos mantuvieran la distancia requerida. Se pararon de lejos porque no podían tener contacto con ninguna persona. ¿Y sabe qué pasó? Ellos cumplieron lo establecido conforme a la ley y conforme a este versículo que les acabo de citar. El segundo detalle nos debe centrar, óigame bien, en la pluralidad de la necesidad que tienen los 10 leprosos de rogar la misericordia de Jesús, el Señor, que podía suplirle la necesidad. Pues dice la Biblia, al unísono alzaron la voz reclamando la misericordia para sí. Ahora, el evangelista, el que escribe este evangelio, Lucas, nos habla de que todos, óigame bien, todos clamaron por ella. Hablo de que clamaron por la misericordia, y quizá la necesidad de ser sano los puso de acuerdo y en unidad para poder, bien entonaditos, hacer de su clamor una dulce y armoniosa melodía o coro para cautivar los afinados oídos y ojos de Jesús, el Maestro que tanto clamaron, Él que es experto en expresar misericordia. Ellos alzaron la voz juntitos. Ahora, así en unidad, hablo de esa unidad plural expresada por estos leprosos. Ahora Jesús los escuchó, porque ellos clamaron al Señor. Hoy Jesús quiere que usted y yo podamos, como los 10 leprosos, adoremos al Señor, al Padre, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoremos. Qué bonito que así como ellos clamaron de manera plural y en unidad, como si fuera un coro para nunca desarticular su voz, pudiésemos nosotros también tener el mismo encomio. Ahora, si bien es cierto que todos a viva voz clamaron lo mismo, estoy convencido, oiga bien esto, y que quede como parte de la enseñanza, de que hubo entre ellos un maestro que les llevara a ensayar y a tomar tan trascendental iniciativa. Hagámonos esta pregunta entonces: ¿qué es en sí pues la misericordia? ¿Qué entiende usted por misericordia? ¿Qué nos quiere decir los diccionarios bíblicos y aún los pasajes de la Escritura en el cual el contexto misericordia, y en este caso en el Evangelio de Lucas 17, nos habla la palabra del Señor? Lo define el diccionario bíblico así: aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las personas. Y lo bonito de esto, óigalo bien, ya sean cristianos o no, sean de ideologías diferentes, etcétera. Principalmente la misericordia está relacionada con aquellas personas que sufren, a los que más misericordia se pide para ellos, dice la palabra del Señor. Podríamos agregar también que consiste en sentir lástima o pesar por el dolor o necesidad de alguien, cualquiera sea. Ahí cabemos usted y yo y la gente del mundo. O también decir que quien clama por ella ve en sí mismo
Y esto es algo que el Señor me ha permitido desarrollar: el hondo vacío o la inhabilidad e incompetencia de no poder alcanzar lo que se requiere y que procura frustrar y amargar su emocional y espiritual existencia. Esa es una de las consideraciones que el Señor me permite para expresar también misericordia. Es igualmente definible, como el Señor me permite decirle hoy, compadecerse por los que claman por ella y aún por quienes han perdido la esperanza de lograrla. Creo que por ahí nos ponemos de acuerdo. Hay gente que no clama misericordia porque han perdido la esperanza, pero hay gente, cristianos o no, que claman la misericordia del Señor porque requieren una respuesta. Por eso digo yo, hay personas que claman la misericordia de Jesús, como estos 10 leprosos, por su triste condición, mientras que hay otros que prefieren morirse, oiga bien, morirse sin el privilegio de humillarse ante Jesús, ignorando que Él siempre está dispuesto en concederla. Eso es lo que encierra de maravilloso esta enseñanza. Mis amados, el clamor a grito de los 10 leprosos era como diciendo: Jesús, Maestro, sánanos de esta horrible enfermedad, sácanos de esta miseria. ¿Sabe por qué? Porque es una miseria no solamente tener lepra, no solamente padecer de COVID-19, no solamente padecer de cáncer, no solamente padecer de problemas de varices, problemas del corazón, problemas del cerebro, cualquier problema o dolor en el cuerpo. Hay una lepra que Dios quiere que sanemos, y es la lepra espiritual. Y lo más difícil es saber que hay una necesidad y que nadie la puede suplir, y que nadie nos hable del Jesús misericordioso. De eso quiero que tengamos profunda atención, que nunca se nos olvide que el Maestro que clamaron los 10 leprosos está dispuesto en concederle misericordia al que clame por ella. El clamor a grito de estos 10 leprosos, óiganme, era como diciendo lo que les hablé ahora, porque es una miseria estar sin Cristo en el corazón de toda persona. En otras palabras, vamos concluyendo la palabra misericordia, que significa, de parte de quien la reclama, verse a sí mismo como un miserable frente al santo, amoroso, milagroso, poderoso y no despreciable Jesús, quien se dirige a los que están en miserias, a los que sufren, a los que lloran, a los que están desconsolados, a los que están angustiados, a los que están enlutados, a los que están moribundos, a los que están divorciados, a los que andan en drogas, a los que andan en fornicación, a los que andan en adulterio, a todos los que andan sin su misericordia, por lo cual el Señor Jesucristo se compadece de todas nuestras necesidades, como lo cita la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 15, y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca olvides, amigo y hermano, que Jesús siempre se compadece de tus dolencias, de tus dificultades, de tus vacíos, de cualquier necesidad, de tu familia, de tu sufrimiento, de tus pensamientos oscuros, del túnel del cual no puedes salir. Él siempre se compadece, porque Él ya pasó por el dolor, ya pasó por el sufrimiento, salió del túnel de la humillación, fue clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Su carne sufrió el rigor de los dolores para podernos entender. Nos dice la Biblia que Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso fue necesario tomar ese cuerpo para poder sentir lo que en carne se puede sentir y entendernos a nuestra semejanza, porque un espíritu no puede sentir nada diferente
a aquel que tiene carne y que tiene espíritu y que tiene alma. Jesús nos entiende, Jesús te entiende, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere extender la misericordia, Jesús quiere darte algo especial en este día. Solamente clama a gritos, clama a viva voz lo que hicieron los 10 leprosos y podrás obtener la respuesta. Esta frase, para ir concluyendo el primer aspecto, te dice: la respuesta no depende de la necesidad, sino de nuestra fe en quien la puede dar. Eso pasó con estos 10 leprosos. Clamaron como orquestados la bendición que solamente viene del cielo, viene del Señor, pero que estaba en vivo y en directo con ellos. Una bendición que enriquece el alma, el cuerpo y el espíritu. Y aquí el Señor nos quiere hacer concentrar. Podríamos decir hoy: ¿cuántos son los que son? Y esta pregunta la va respondiendo la misma palabra tan sencilla y tan acostumbrado usted a leerla, tan acostumbrado usted en enternecerse con ella, pero que nos va aportando elementos importantes, como el segundo aspecto que le quiero soltar. ¿Cuántos son los que son? Muy posible es que todo el mundo, todas las personas que van a Él, reciban lo que buscan. A las iglesias se acostumbra a ver mucha gente haciendo fila por un milagro de restauración familiar, un milagro de restauración matrimonial, un milagro de restauración financiera, un milagro que opere salud en el cuerpo, un milagro de algo que hace muchos años viene pidiendo y nada que resulta. Por eso digo, muy posible es que todos reciban lo que buscan. El versículo 14 nos dice la santa palabra de la siguiente manera: cuando Él los vio, hablo del Señor Jesucristo, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿sabe qué pasó? Fueron limpiados. ¿Limpiados de qué? Podrá preguntarse usted. Pues de la lepra. Estamos hablando de que estos 10 eran personas que estaban aislados socialmente. 10 personas que orquestaron, si me permite hablar un corito, porque dice la palabra que a distancia gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Usted no oye que pidieron sanidad, pero cuando uno pide misericordia es porque algo está necesitando nuestra vida, algo está necesitando tu familia, algo está necesitando tu hijo, algo están necesitando, amigo, amiga, que andas en droga, algo está necesitando que te tiene esclavizado y las cadenas no te dejan mover, algo está clamando tu corazón: ten misericordia de nosotros. Ahora, Jesús sabía que estaban leprosos, y aun cuando no le digamos al Señor: sáname, la palabra correcta tiene que ser: ten misericordia de mi vida, Señor. Ten misericordia de mis sueños frustrados. Ten misericordia de mi dolor. ¿Cuántos en estos días han tenido dolor? Dolor del alma, dolor de no poder asistir al funeral de aquel ser querido, su madre, su hermano, su hijo, porque esta pandemia no se lo ha permitido. ¿Cuántos tienen dolor en su alma porque vieron partir a ese ser querido que se apartó de la familia y aún del evangelio y no ha regresado? Ten misericordia, Señor, porque Él sabe nuestros pensamientos. Aunque usted y yo no se lo expresemos, Él sabe que al clamar misericordia, algo están necesitando de Él.
Pero voy a hablarte de algo. Hablo de la obediencia. Tengo este pensamiento: la obediencia en medio de toda angustiosa necesidad, por misericordia y también como prueba, suele dar como resultado la tan anhelada respuesta. Te lo voy a repetir: la obediencia en medio de toda angustiosa necesidad, por misericordia y también como prueba, suele dar como resultado la tan anhelada respuesta. ¿Sabes qué pasó aquí? El versículo 14 dice que cuando el Señor los vio, ¿cómo los vio? Los vio leprosos, pero también los oyó, que tenían un clamor angustiante. Ese clamor era que expresara su misericordia. Entonces les dijo: oiga, no les hizo una promesa, solamente les expresó un mandamiento. Les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esto me llama la atención, porque cuando hay una obediencia a la orden del Señor, cuando le clamamos misericordia y Él nos dirige y Él nos dice: esta es la ruta de la obediencia para que recibas mi favor, me estás pidiendo misericordia, pero mira, esta es la ruta: id y haced esto, id y suprimid esto, id y dejad esto. Ellos lo hicieron, y dice la Biblia que mientras iban fueron sanados, porque el Señor es maravilloso, el Señor es misterioso, pero es claro en responder a las demandas del corazón ante la orden dada por el Señor Jesucristo. Esto fue lo que sucedió con estos 10 hombres. Fueron probados. Él no les dijo: los voy a sanar. Ellos tampoco le dijeron: sáname. Ellos simplemente clamaron misericordia, y Él les dio una instrucción: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Los probó en la obediencia. Y óigame bien, estos 10 hombres cuyos nombres no fueron citados, yo voy a ponerle algo y permítame decir, más bien podríamos decir, acompáñenme en decir esto, que todos estaban bautizados con el estigma de la lepra. Ese era el nombre de ellos. Permítame decirlo, que después de declarar impuros somos leprosos a los oídos de los sanos, pues así lo exigía la ley, y luego de ser aislados a un confinamiento hasta que esta inmundicia contaminante pasara, pues no podían tener contacto con la sociedad, la distancia que se requería de las demás personas. Hablo de los infectados de lepra con las personas sanas, era de aproximadamente 50 metros. Y quizá desde ella fue que estos miserables hombres gritaran: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mis amados, yo les grité aquí a 2 metros de donde estamos proyectando este mensaje, pero permítame interpretar con aliento, aunque mi voz hoy está un poco disfónica, pero con una alegría de poderte llevar este mensaje. Podrían decir más o menos a 50 metros. Imagínate 50 metros, 10 hombres leprosos gritando misericordia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Será que el Señor se iba a hacer el sordo ante un coro tan bien afinado? La pluralidad de 10 al unísono clamando lo mismo por sanidad. ¿Será que el Señor necesita los gritos, o también nos puede escuchar en el silencio? Lo uno y lo otro no aturden al Señor ni lo hacen sordo. Él no desatiende la voz de los que claman por su misericordia. Pero me llama la atención cómo gritaron a 50 metros, porque no podían tener contacto con el santo y santo de Israel. 50 metros. Ahora, ¿no se nos hace familiar este aislamiento a usted y a mí
del contacto de la sociedad y aún de los familiares. Óigame bien, de sus familiares. Cómo mantener una distancia, así sea de 2 metros, una distancia de las personas amigas a nosotros, porque hay personas cercanas que no pueden visitarnos ni nosotros a ellos, ni siquiera nos podemos reunir entre hermanos de la iglesia. Entonces imagínate con familia que hace tiempo ni vemos, porque estamos guardando un aislamiento. ¿Sabe por qué? Así sea de 2 metros, estamos guardando una distancia de todos ellos por esta pandemia del COVID-19 a que nos tienen sometidos. ¿No es esa pregunta familiar para ti y para mí? Porque la pandemia es peor que una lepra. Hoy la lepra se cura. En ese tiempo era muy difícil, a no ser de que todas las recomendaciones dadas por la ley y con la bendición del Señor se pudiera. Hasta hace unos cuantos años en Colombia había un lugar donde solamente podían habitar los leprosos. Hoy en día es tan común que si a alguien le da, pueda ser sanado sin contaminar a los demás. Ahora, no es digno a usted y a mí de imitar de estos hombres, de los 10 leprosos, a viva voz, unidos en el Espíritu Santo, decir: Jesús, Señor nuestro, Maestro, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis amigos y ten misericordia de mi vida. ¿Será que usted no puede doblar rodilla donde está? ¿Será que estos no son los tiempos que el Señor está demandando de cada uno de nosotros como sus hijos, como iglesia, y de usted, amigo mío? ¿Será que usted cree que el Señor se hará del oído sordo a su clamor? Necesitamos gritar a viva voz desde el interior de lo más profundo de nuestro ser lo que gritaron estos 10 leprosos, reclamar su misericordia. Yo no sé la necesidad que usted tenga, pero estoy convencido que aunque el que tiene plata tiene un hondo vacío, tiene una necesidad en su corazón, el dinero no hace que la misericordia opere. El dinero no es óbice para tener vacíos en el corazón. Usted puede tener una bonita familia, unos buenos hijos, unos buenos ciudadanos dentro de su hogar. Usted puede que no tenga problemas con nadie, pero puede tener un problema con el Señor. Y si tiene un problema es porque necesita su misericordia, es porque hay un vacío que el Señor tiene que llenar. ¿Sabe que la lepra más peligrosa de estos tiempos y de todos los tiempos a través de la humanidad, desde que el primer hombre pecó en el huerto del Edén, es el COVID del pecado? Es una lepra que contamina a diario a esta sociedad y aún, si fuera posible, podría contaminar a los escogidos del Señor. Una lepra que requiere la misericordia constante de Jesús, el Señor nuestro, el Maestro, el que puede otorgar misericordia a quienes lo demanden. Ante tan sincero y angustioso clamor de estos hombres, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús, como respetuoso de la ley, les mandó presentarse ante los sacerdotes para que estos inspeccionaran, según lo establecido, si estaban sanos o no. La Biblia no nos cita si llegaron donde los sacerdotes. La Biblia nos cita que fueron sanados en el transcurso de la obediencia hacia ellos. Pero yo puedo asegurar que sí fueron. Ahora, escúcheme bien, me voy a atrever a decirle esto, es mi propio pensamiento. Fueron hasta allá. Pero ¿qué tal si hubo uno de ellos que no fue hasta allá? Porque sintió de pronto temor a que fuera rechazado porque no era del pueblo de Israel. Es mi pensamiento. Y usted preguntará, entonces fue muy desobediente, entonces ¿cómo lo sanó el Señor? Que el Señor es extraño, pero perfecto. Si los sacerdotes necesitaban inspeccionar la lepra y no fue,
el sumo sacerdote de los sacerdotes se llama Jesucristo, el poderoso de Israel, el sanador de nuestras vidas, el sanador de nuestros pecados, el sanador de cualquier necesidad y de cualquier enfermedad. ¿No lo cree usted? Yo lo creo con toda seguridad, pero la Biblia no lo dice, es un pensamiento mío nomás. Dice la Biblia que cuando iban camino fueron todos sanados. Y el Señor, como respetuoso de la ley, les dijo: preséntense ante los sacerdotes para que estos revisen si ustedes están sanos. Él no les dice explícitamente que serán curados, como les dije al comienzo, pero solo bastaba que le obedecieran, lo que en efecto sucedió. Todos obedecieron. Nadie le dijo: Señor, ¿y a qué vamos a ir allá si le estamos pidiendo misericordia a usted para que nos sane? Ellos no dijeron eso. Simplemente Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos arrancaron y se fueron, y fueron sanos en el transcurso del camino. Oh, qué maravilloso es el Señor, cuán grande y poderoso es el Señor Jesucristo, el Señor de los 10 leprosos, el Señor de toda la humanidad, el Señor que sigue teniendo misericordia del que tiene misericordia. Y obedecieron, y así sucedió. La fe de estas personas respondió a la orden de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la ley todavía estaba en vigor, o sea, estaba caminando, procurando que fuese observada por como Él lo dijo, porque el Señor le dijo a los fariseos, a los escribas y a todos los ancianos, les dijo lo siguiente, que está en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el primer ejemplo que Él dio fue mandarlos a que cumpliesen la ley, de lo cual ya le hablé, que está en Números capítulo 5. Ellos eran judíos y el otro era medio judío, pero más idólatra que judío. Pero obedecieron, porque ¿quién no quiere obedecer cuando tiene una necesidad? ¿Quién no quiere obedecer cuando uno quiere un milagro que el Señor puede darme? ¿Quién ante una necesidad como una enfermedad, como una necesidad de pago de arriendo, como una necesidad de pago de universidad, como una necesidad de tener una pareja, como algunos la están deseando, como tener un hogar bonito, como restituir un matrimonio, como volver a Jesús, no va a obedecer una orden? Ellos la obedecieron, y por eso pasó lo que pasó. Ese ejemplo de obediencia al mandar cumplir la ley de parte del Señor se junta a una cosa importante. Jesús en obediencia se junta a la obediencia de estos 10 leprosos, para que en el camino a la inspección de su condición leprosa aconteciera, ¿sabe qué? Que mientras iban fueron limpiados. Oiga, hermanos míos, se juntó la obediencia en cumplimiento de la ley del autor de la ley a aquellos que debían obedecer a la ley. Y cuando la obediencia del uno y del otro se juntan, viene la misericordia de Dios y obra milagro. Cuando el padre de familia, cuando la madre del hogar, cuando los hijos están en obediencia unos con otros y entre sí y con Dios, Dios bendice los hogares. Cuando estamos de manera individual obedeciendo al Señor en todo lo que Él nos mande, su misericordia no se hace esperar. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, y por eso lo predico, porque he visto la misericordia del Señor y no me cansaré de predicarla, y no pararé de creer en que todavía hay milagros que van a llegar aun cuando no crea, porque el Señor es extraño para favorecer a los que creen y no creen. Ellos creyeron que camino a la inspección de su lepra ante los sacerdotes serían sanados, y todos mientras iban fueron sanados. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Esto es una clara enseñanza para usted y para mí, y para quienes quieran recibir los favores de Jesús conforme a su misericordia, de que estos, hablo de los milagros, hablo de las respuestas, hablo de tus necesidades,
se producirán de acuerdo con su modo y el método que Él establezca. Ese método es extraño. Lo normal, creo yo, para usted y para muchas personas, y de pronto en el pasado para mí, leyendo este texto de la Escritura, es que el Señor mejor fuera que pusiera sus manos que mandarlos a la distancia en obediencia, sin decirle qué tenían que hacer para ser sanos. Él les dijo: vaya y se muestran. Pero el Señor tiene un método extraño de obrar. Sigo hablando de algo importante y quiero que volvamos a la misericordia expresada por el Señor Jesús, porque ahí está el texto, esa misericordia que le expresó a esta persona. Es necesario que traduzcamos como tal este vocablo. El vocablo es eleos, que es la traducción habitual en la versión griega del Antiguo Testamento de una palabra hebrea, hesed, que a menudo se traduce como amor. Del lado de Dios, porque la misericordia viene de Dios y nos la puede imprimir a nosotros para tener misericordia hacia los demás, designa un amor inquebrantable, capaz de mantener una comunión para siempre. Óigame esto tan bonito: sin importar lo que acontezca, incluyendo el perdón. ¿Cuántas veces cae el justo? 7 veces dice la palabra, y el Señor tiene misericordia y lo levanta, aleluya. ¿Cuántas veces se ha apartado la gente del Señor y arrepentidos han regresado? Señor, perdóname, y su misericordia se extiende y los perdona. ¿Cuántas veces han recibido sanidad algunos en los hogares y se han vuelto a divorciar? Los hijos se han ido de nuevo, pero arrepentidos porque el Espíritu Santo los ha tocado, regresan al Señor, y su misericordia, en su amor inquebrantable, no importando lo que sea, les expresa el perdón. Y esto fue lo que Jesús, el Maestro, les expresó a estos 10 leprosos, porque también entendieron que su pedido no había sido hecho, óigame, a un maestro cualquiera. No era un maestro cualquiera. El pedido que ellos le hicieron a Jesús no era a un maestro cualquiera, sino que vieron en Jesús, ¿sabe qué? Una palabra, hermano, que es del griego y es epístate, que significa, ellos vieron a un jefe sobre los demás maestros, sobre todas las cosas. Vieron al amo de la creación. Y es sinónimo de kurios. ¿Sabe qué es kurios? En el griego, señor, propietario. Y también esta palabra que del griego es déspotes, gobernante absoluto. Pudieron discernir que Jesús no era maestro como los demás maestros, si bien enseñaban la doctrina. Era el maestro de maestros. Y también habían oído que había sanado. También habían oído los dichos de su boca. Vieron que Él era potestad sobre todas las cosas y sobre todas las enfermedades. Por eso su clamor fue intenso y no querían que Él pasara a Jerusalén sin que se detuviera en su proyecto de sanidad, en su necesidad tan especial, que la reclamaron. Porque cuando uno clama, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito y alabado es el Señor. Nunca desestimes tu clamor y nunca desestimes la misericordia que el Señor quiere otorgarte. Entonces podemos concluir que estos 10 aspirantes, permítame decir entre comillas, a la sanidad, pasaron la prueba de la fe para su sanidad, porque vieron en Jesús aquel que tenía el poder sobre las enfermedades, que tenía el poder sobre todo el cuerpo, que tenía el poder para vencer. Óigame, hoy
este maligno virus que está produciendo esta terrible pandemia y que tiene confinados a tantos leprosos del alma como también a creyentes libres de todo pecado. Esto es Joche con todas las personas. Todo el mundo está en confinamiento, tanto el que ha venido caminando de la mano del Señor. Hablo de la iglesia, hablo de usted, amado creyente, como de aquellos que tienen lepra espiritual. Hablo del creyente que está ahora contaminado por el pecado, por la desconfianza, por la ausencia de fe. Todos estamos aislados, pero sabemos que el Señor puede vencer este maligno coronavirus que produce tantas muertes. Algunos se están pasando a la eternidad sin Cristo, y Él quiere hoy expresar su misericordia. En general, amigo mío, hermano mío, casi toda persona va en busca de la sanidad y de cualquier respuesta de parte de Jesús. Y lo que el Señor designe, quienes lo hacen en su afán y en fe en obtenerla, la reciben. Pues al fin de cuentas, ¿sabe qué es lo que vale? Son estos elementos que, unidos a su misericordia, hace que su poder actúe para bien y para su gloria. Esto que hemos venido desarrollando es lo que nos hace hermosa esta enseñanza, y quienes vamos por fe en el camino de nuestro deber, debemos esperar que su misericordia nos salga al encuentro para otorgarnos nuestro inmerecido milagro. Y esta es la última frase que quiero soltarte. Todo aquel que con fe le clama, y espero que usted y yo seamos uno de esos, caminando en esperanza, recibirá lo que anhelaba su alma. Pregunta el Espíritu Santo: ¿cuántos son los que son? Y yo también pregunto hoy, como autoridad espiritual conferida por el Señor, ¿cuántos son los que son? Y el tercer aspecto nos va a incluir lo que el Señor quiere finalizar el mensaje. ¿Cuántos son los que son? Dijimos. ¿Quieres saberlo? Pues según esta palabra, del versículo 15 al 19, aquellos pocos, ¿cuántos? Aquellos pocos agradecidos cuya gloria es Jesús. ¿No te parece hermoso? A mí me parece increíble. Y dice la palabra del versículo 15 al 19 así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Buena pregunta. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremenda palabra del Señor. La vida con Jesús requiere cada día conocerle más y más, porque cada día conocemos más o menos al Señor. Eso depende de tu intención, tu interés. Por eso digo, la vida con Jesús requiere cada día conocerle más y más, como también quienes han reconocido su poder también lo deben de hacer. Ese poder para sanar y actuar frente a lo imposible para el hombre. Esas personas nunca se olvidan de sus bendiciones. Por el contrario, siempre darán gloria a Dios, no importándoles las distancias y batallas que haya que recorrer y emprender, pues siempre su mirada estará puesta con gratitud en el Señor. Eso le pasó a los que se fueron, pero al que regresó caminó doble distancia y la batalla la ganó. Esto fue lo que aconteció con uno de los 10 que fueron sanados de su lepra. Dice la Biblia, pues volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra
a sus pies dándole gracias. Dice la Biblia, este era samaritano, lo deja para que usted y yo lo tengamos en cuenta, amados míos, porque algunos quizás rechazan a aquellos que nunca se comportan como un buen cristiano. Algunos rechazan a los que quieren entrar en el camino de la salvación porque han empuñado armas, porque han empuñado violación, porque han empuñado asesinato, porque han empuñado, óigame bien, ruptura de matrimonio, porque han hecho tantas cosas malas. Porque quien es bueno, dice la palabra, no hay ni uno bueno ni un justo en la tierra. Por eso me llama la atención lo del samaritano aquí. Volvió glorificando al Señor. Su humildad, porque volvió en humildad, esa humildad con que clamó a viva voz con sus otros ingratos compañeros por la misericordia de Jesús, no varió cuando regresó con gratitud y extrema reverencia ante su maestro, ese maestro que era dueño, ese maestro que es Señor y sanador. El tono alto consistió en que no perdió su tonalidad. En tono alto, dice, a gran voz con que empezó su clamor con los otros 9 para limpieza de su lepra, no varió cuando regresó, pues glorificando a Dios a gran voz culminó su fe. Aplauda la gloria del Señor, que es muy bueno caminar por fe y no por vista. Ellos caminaron por fe aunque no veían nada, pero en el transcurso de su batalla y de la distancia recibieron la gloria de Dios y era la sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Les voy a hacer esto, voy a llevar por este recuerdo. ¿Recuerdan lo que al comienzo expusimos al decir, en mi concepto, que tuvo que haber entre los 10 leprosos alguien que dirigiera el clamoroso coro buscando la misericordia de Jesús? Siempre hay un líder que pretende llevar a un grupo a hacer cosas buenas. Pues bien, lo invito a que junto conmigo nos atrevamos a decir que entre los 9 judíos ingratos que no regresaron con él ante Jesús, fue este samaritano quien orquestó tan grande en clamor que, como dato curioso, escúcheme bien, lo único que los unió fue la lepra y la necesidad de su sanidad, para atreverse a expresar con fe y angustia su sanidad ante Jesús. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero cuando hay necesidad todo mundo se pone de acuerdo, hasta el enemigo. Cuando llega un momento de Navidad, hace las paces para que ese momento sea feliz. Para mí, el que orquestó ese corito tan hermoso, pero a gran voz, fue este samaritano. Porque dice la Biblia que volvió a gran voz. No se le olvidó que la tonalidad con el Señor debe ser una firme fe que grite a 4 vientos que el Señor es su sanador, que el Señor es misericordioso. Y otro acto de humildad que vemos en este hombre, que lo resalta la palabra de parte de este samaritano, en ese grato recuerdo, fue humillarse, pues se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias. ¿Qué hace usted cuando el Señor lo bendice? Cuando clama por un milagro, ¿usted sigue de pie o dobla rodilla para decirle: Señor, me postro, me inclino ante tu presencia para bendecir tu nombre y darte gracias, Señor? Si su sucia lepra no le impidió humillarse ante Jesús, el maestro ahora menos le importaba ensuciar su rostro y toda su humanidad ante el santo y puro Jesús, que lo limpió de esa inmundicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo mismo debemos de hacer nosotros, humillarnos en la presencia, porque Él nos llamó, Él nos limpió, Él nos levantó, Él nos resucitó del pecado y de la muerte, y Él nos tiene en sus manos para llevarnos a su gloria eterna. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como si fuera poco, la bendición de su sanidad no termina ahí. Hablo del samaritano.
sino que la orden del Señor fue la de levantarse de la inmundicia de sus pecados. Él se arrodilló en darle gracias, y cuando uno es humilde y se humilla ante el que es alto y sublime como el Señor, Él lo honra a uno, pues Él mismo honró a este varón dándole su salvación eterna al decirle: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Y yo digo: aleluya, aleluya, aleluya. Damos gloria al Señor, que conoce nuestra condición, que sana las dolencias nuestras, pero también nos da la salvación. Aplauda al Señor, que se hinche tu gloria, Señor, en nuestro corazón, que se inflame, Señor Dios, las voces a grandes gritos diciendo: alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Esto nos enseña a que usted y yo desarrollemos nuestra humildad. Hablo de lo que hizo el samaritano, a que desarrollemos nuestra humildad y gratitud ante Jesús, quien murió y resucitó para darnos su salvación, que es la victoria, para lavarnos de toda lepra espiritual del pecado y para sanar todas nuestras dolencias. También nos advierte esta palabra, que a sus pies, como lo dice una melodía, que a sus pies como se inclinó aquella que quebró el frasco de alabastro con el cual se ungió y profetizó para la sepultura del Señor, que a sus pies vienen muchos, óigame, vienen muchos, por no decir todos, con fe por sus sanidades, con fe por sus milagros, con fe por sus respuestas materiales, mientras que los agradecidos por sus bendiciones obtenidas regresarán a sus pies con humildad para bendecir su nombre. Yo espero que cuando vaya Dios haciendo milagros en el transcurso de estos días, no importa el tiempo que dure esta pandemia, esta crisis, este aislamiento social, este confinamiento, esta cuarentena, como le quieras llamar, encierro, Dios proporcionará milagros. Y el primer milagro ante el cual debes doblar rodilla, humillarte rostro en tierra, es el milagro de que estás vivo todavía. Porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven son los que dan testimonio, y los que están muertos ya no tienen memoria ni paga de lo que pasa en este mundo. Por eso el milagro grande que tenemos que valorar es que mientras estemos vivos tengamos la salvación. Lo demás es añadidura. Lo demás en su misericordia lo va otorgando el Señor. El salmista exclamó algo maravilloso que está en el libro de Salmos 103 del 1 al 5. Porque te estoy hablando de que cuando salgamos de este confinamiento, que caminamos en el pico y cédula, cuando regresemos a casa y nos quitemos el tapabocas, nos duchemos y nos lavemos de nuevo, postremos nuestro rostro y le demos gracias a Dios porque nos ha librado del COVID-19, nos ha librado de los atracos que todavía continúan, nos ha librado de accidentes. Y que al final de este túnel de la pandemia, que al final de este túnel de la crisis mundial, que al final de lo que dijo el que dirige la Organización Mundial de la Salud, que el virus vino para quedarse con nosotros, lo cual es una palabra humana
Y yo digo, no es posible, porque el Señor no permitirá que esto dure más del tiempo que Él quiera permitirlo. Él nos permite esta tentación, pero así como viene la tentación, también viene, hermanos, la salida. El Señor prometió cuidar a los suyos y cuidará a una humanidad que todavía tiene la oportunidad, en la paciencia de Él, de arrepentirse. Que cuando regresemos al final de estas cosas, usted diga como el salmista, porque Dios lo ha bendecido. Y espero que vivamos para ver la gloria de Dios. Espero que usted y yo veamos que no es lo que dicen los hombres lo que determina el futuro de tu vida, ni el de la sociedad. Es lo que determina la misericordia del Señor. El salmista dijo de la siguiente manera: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de su beneficio. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina. Y Él se levantó con poder de entre los muertos para darnos esperanza, para darnos la victoria, para mostrarnos que esto que estamos viviendo son principios de dolores, pero Él es el sanador y el que nos saca de la situación difícil. Concluyo con dos pensamientos. Nutrir el alma de fe hace morir las dudas que en el corazón Satanás quiere poner. Y con Cristo no son todos los que están, sino todos los que son de Él y para Él, como el samaritano y como los 10 que nunca volvieron, no están con Él. Quiero invitarte a que te pongas en pie, ahí donde estás, de manera reverente. Olvídate de la familia, o si te quieres unir de las manos o abrazarse, levanta tu voz, alza tu voz como los 10 leprosos, pero sea agradecido como el samaritano. Regresa si te estás yendo de las manos del Señor. Regresa si has cambiado por la virtualidad tu iglesia y tu pastor. Regresa a los pies del Señor. Es tiempo de abonar fe para cosechar la gloria del Señor. Dios mío, estamos en tu presencia y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, soberano Dios, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor Dios, oh Dios mío bendito, ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. Oh Dios mío bendito, para todo aquel que cree en Él y tenga vida y no se pierda, para vida eterna, ha sido expresada para sanidad del alma, para sanidad del cuerpo. Levantamos el arma, Señor Dios, que nos has dado para defendernos del poder de Satanás y su demonio, para entrar con la luz tuya en medio de las tinieblas, Señor. Es tu palabra la que levanta mi alma, es tu palabra, Señor, la que hoy he predicado, es tu palabra, Señor, la que me llamó a predicar de tu nombre. Es tu palabra la que me rescató de la lepra espiritual, la que me levantó del lecho de la muerte, y tú lo sabes en mi testimonio. Es tu palabra, Señor Dios de la gloria, la que me hace cada día, Señor, temeroso, y a pesar de mis caídas, porque uno resbala, dice tu palabra. Leamos la palabra, alimentémonos en fe de la palabra para que no resbalemos mucho. Es ella la que a mí en particular me ha hecho, Señor, libre. Es la que me ha dado, Señor Dios, un lindo hogar, unos lindos hijos, una linda vida. Me ha bendecido en todo, Señor. No me falta nada material. ¿Sabe por qué? Porque mi anhelo no está puesto en esas cosas, sino en el reino, Señor poderoso, y tu justicia. Hoy quiero bendecir a tu pueblo, aquellos, Señor Dios, que se han destinado, Señor, a seguirte
como el samaritano, a seguirte por fe en el camino de la vida, Señor, mientras tu misericordia se encuentra con ellos, Señor. Reciban esta hora, oh Dios mío bendito, la gloria de tu pueblo, y oro que esta palabra, Señor, quite y sane la lepra espiritual, sane toda dolencia, problemas de arteriosclerosis, problemas del corazón, Señor, problemas de los riñones. Aquella sierva, Señor Dios, a mi hermana Olga, le envío esta palabra de sanidad a su hígado, envío palabra de sanidad, Señor Dios, a la madre de Simona, Margarita, envío palabra de sanidad al cáncer, Señor Dios de la gloria, al padre de Sergio, a Jaime, Señor Dios, a mi hermana, Señor Dios, Delfina, Padre Adoli Villa, Señor Dios, ahí de Patricia, sanidad al cuerpo de Cristo, sanidad a Alberto González, Padre, sanidad, señora Elvia, sanidad, Señor, a los ancianos, sanidad al joven que está padeciendo cáncer, sanidad, Padre, sanidad en todo sentido, sanidad matrimonial, sanidad del hogar, sanidad de la empresa, sanidad financiera, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por permitirme estar ante tu presencia y predicar tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres Dios en el cielo y también en la tierra. Recibe hoy la oración de vida a tu santo nombre, Señor. Jesucristo, tú eres digno de la alabanza y de la gloria. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, te glorificaré, Señor. Tú eres digno de recibir alabanza y honra.